¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a Sanamente. Soy Aisa García y hoy vamos a conversar sobre un tema profundamente humano, sensible, pero a la vez muy polémico. Vamos a hablar de la eutanasia. ¿Es un acto de amor y compasión hacia quien sufre o es una falsa piedad que nos enfrenta con nuestros propios límites éticos y espirituales? En este espacio buscamos escuchar voces diversas, entender la complejidad de los temas y acercarnos con respeto a quienes atraviesan decisiones tan difíciles. Y bueno, vamos a abrir juntos este diálogo que nos toca a todos, tarde o temprano, en la vida. Y para eso nos acompaña un experto, y lo digo así en mayúscula. Es el doctor Juan Manuel Lira, quien es ortopedista y fue titular de la Unidad de Atención Médica del Seguro Social de México. Y bueno, por eso queremos hablar con él, porque tiene toda la experiencia del mundo, valga la redundancia. Esto es Sanamente. Comenzamos. Doctor Lira, ahora sí que bienvenido. Por fin lo tenemos aquí en el estudio. Siempre es un gusto, Aisa, estar contigo y sobre todo con tu auditorio para tocar estos temas, como dices, que son pues muy debatibles porque toca muchos aspectos, desde el aspecto ético, científico y familiar. Entonces, un gusto, como siempre, estar en tu programa. Gracias, doctor Lira. Para mí es un honor tenerlo acá. Cuando escuchamos la palabra eutanasia, lo primero que nos viene a la mente es dolor y sufrimiento. ¿En qué consiste esto? ¿Cómo lo podemos manejar? ¿Cómo podemos definirlo? No quisiera ser muy reduccionista y decirte que la eutanasia es nada más la deriva de dos raíces griegas, que es eus, bien, y thanatos, morir, sino quisiera ser un poco más amplio. A ver. Si tú me lo permites, adelante. Quisiera hacerlo con una anécdota que le va a gustar mucho a tu público. Todos conocemos a Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Sí. Importantísimo, el Freud. Siempre lo identificamos pues, en las fotografías de la época, pues, una persona pulcra, una persona con barba, de una personalidad muy, muy dura, ¿no? Y siempre con un puro. He de decirte que también Freud no tenía tantos trajes, tenía 3 trajes solamente, y esos 3 trajes en su armario los cambiaba y los combinaba. Es una anécdota interesante. 3 trajes solamente. Solamente usaba. Muy austero. Sus biógrafos dicen que fumaba hasta 20 puros al día. Es muchísimo. Es mucho. Y él empezó a tener problemas de unas úlceras en la boca, que después se supo que eran cáncer. Entonces tenía Freud un amigo médico, Max Schur. Esa era una relación de amistad más que de relación médico-paciente, e hicieron un pacto entre ellos. Y le dijo un día Freud a su médico que si algún día esas úlceras que habían salido resultaban malignas y que tenía un cáncer severo y que al final de sus días él sufría, tenía sufrimientos por ese cáncer, pues que acabara con su vida. Hicieron ese pacto. Y efectivamente, pues el cáncer lo llevó a la muerte de Freud, que vamos a platicar. Uh-huh. Y aquí te digo, me da pie esta anécdota para empezar a hacer algunas definiciones que vamos a estar platicando contigo y que son importantes porque a veces nos confundimos entre lo que es la eutanasia, lo que es el suicidio asistido o lo que es la sedación terminal. Entonces, cuando Freud se dio cuenta que tenía cáncer, por su propia personalidad, se dejó atender. Dejó que le hicieran tratamientos médicos, que lo hacían en la boca, incluso tuvo 33 cirugías, la mayoría de ellas sin anestesia, solamente una tuvo anestesia. ¡Ay, Dios! Entonces, para que vean la fortaleza de un hombre como era Sigmund Freud. Entonces, todo esto que él se dejó hacer de tratamientos lo podemos enmarcar en la definición de los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos hoy en día se sabe que son todas las acciones médicas y no médicas, también para sanar el alma, cuando efectivamente tenemos una enfermedad en etapa terminal y que es necesario pues que tengamos las mejores condiciones para un bien morir. Esto sí lo hizo Freud, entonces el primer término es los cuidados paliativos. Freud, cuando se dio cuenta de que esto estaba muy mal, la última cirugía incluso tuvo como una prótesis. La última de las 27. De las 27, sí, 33 cirugías. Ah, 33 Esa cirugías. fue la que tuvo anestesia porque le pusieron una prótesis en la mandíbula porque le dio cáncer también en la mandíbula. Entonces él mismo se mencionaba que era su prótesis, le llamó el monstruo. Imagínate, para un psiquiatra decir que su mandíbula era un monstruo, pues es una connotación fuerte, ¿no? Sí. Entonces, cuando ya vio que esto estaba muy mal y que estaba sufriendo mucho porque tenía muchos dolores, no podía masticar, no podía comer, le dijo a su médico, ¿te acuerdas que hicimos un pacto? Quiero que cumplas el pacto y que termines con mi vida.
Obviamente el médico, pues en esa situación dijo, pues sí tenemos un pacto, pero es un pacto que no está escrito. Ahora ese pacto le podemos llamar voluntad anticipada. ¿Y qué es la voluntad anticipada? La voluntad anticipada hoy en día es un documento legal en todos los países que tenemos esto, como en México, como en otros países de Latinoamérica, en el cual uno manifiesta de propia voluntad cómo quiere terminar sus días, si le hagan reanimación cardiopulmonar, qué medicamentos sí, qué medicamentos no, dónde va a morir, si en su casa, en el hospital, lo deja uno por escrito. En su momento fue lo dejó, pero nada más de palabra. Entonces el médico Schur se apoyó en eso para decirle no. Le dijo de entrada, pues bueno, le dijo Freud, pero tienes que consultarlo con mi hija, Ana Freud. Entonces cuando le dijo esto fue Schur y lo consultó con la hija. Y aquí vamos a empezar a hacer analogías con lo que es la vida real. Lo que nosotros decimos los médicos, pues que el familiar se acerca a nosotros para decir si va a tener un acto con un familiar que esté ya en etapa terminal. Ana Freud le dijo de entrada que no, para que vean el tema familiar de decidir si terminas con la vida de un ser querido o no. Que es una decisión difícil. Porque no entran en juego, Aiza y auditorio, muchos aspectos, no solamente el aspecto académico, también el aspecto moral, el aspecto filosófico y religioso también. El religioso pesa muchísimo. Hay que escuchar todas las voces. Después, cuando Ana Freud vio que su papá estaba sufriendo mucho, pues le dijo al médico, ¿sabes qué? Pues yo creo que sí, hay que ya cumplir el pacto que tienes con papá y terminar con su vida. Entonces el médico, aquí hay dos versiones de acuerdo a sus biógrafos, ¿no? Una primera biografía dice que el médico le aplicó 3 ampolletas de morfina, pero a dosis bajas. Uh-huh. La morfina la usamos hoy en día los médicos para calmar el dolor y aparte es un sedante y disminuye la frecuencia cardíaca y respiratoria. Entonces esa parte dice que le aplicó las inyecciones. 3 dosis, pero para que el paciente, o sea, en este caso Freud, solamente durmiera y poco a poco su cuerpo fuera, digamos, ya minando hasta que su corazón parara. Eso lo podemos decir que es la eutanasia pasiva. Es decir, yo directamente no le aplico algo para que se pare el corazón, pero sí lo estoy ayudando, digamos, a bien morir, morir con dignidad. A bien morir. Entonces tenemos ya el primer concepto de la eutanasia, que es la eutanasia pasiva. Y tenemos la eutanasia activa. ¿Esa qué es? La eutanasia activa es lo que realmente los biógrafos, porque lo dejó escrito en unas cartas la hija de Freud, es lo que le aplicó el médico a Sigmund Freud. Sí le aplicó morfina, pero a dosis letales. A dosis le aplicó 2, se sedó y la tercera sí fue letal, que le paró el corazón. Entonces, un acto deliberado del médico para acabar con la vida de un paciente. Esa es la activa. Esa es la activa o la eutanasia que todos conocemos. Hoy en día en los países que está legislado, la eutanasia es eso, un acto deliberado de compasión, por supuesto, en el que un médico, tiene que ser un médico, aplica una sustancia para que el paciente deje de vivir. Entonces ya tenemos varios términos. Como decías un acto de compasión. Sí, es un acto. También lo podemos entender como un acto de amor y también amor a la dignidad de quien sufre. Sí, aquí es interesante esa pregunta que haces porque entraremos a otro concepto que es la muerte digna. O la dignidad que tenemos como seres humanos para morir. La muerte digna no es en sí la eutanasia. La muerte digna como tal, todos tenemos derecho, porque es un derecho que tenemos todos sobre decidir cómo queremos pasar nuestros últimos días. Así como tenemos el derecho a una buena vida, una vida digna. En México, por ejemplo, está en la Constitución que tenemos el derecho, el artículo 6 de una vida digna. También tenemos el derecho como seres humanos de una muerte digna. Entonces, la muerte digna es que tú como persona se te respete tu voluntad, porque al final de cuentas estás haciendo sobre tu cuerpo. Entonces ya empezamos en temas un poco polémicos, es muy parecido como cuando se entra la discusión sobre el aborto, ¿no? Decido sobre mi cuerpo, no. Entonces, tú tienes una dignidad como persona, todos tenemos una dignidad como persona, nuestra biografía, nuestra vida que hemos tenido durante todo lo que hemos pasado en este planeta, y también tenemos derecho a decidir cómo queremos pasar nuestros últimos días, con cuidados paliativos, sin cuidados paliativos, morir en casa, morir en un hospital, morir acompañado de los seres queridos. En México ciclos, eso etcétera. Se deja establecido en un documento. Se deja establecido, como te digo, en la voluntad anticipada. En México está legalizado ya en 14 estados, faltan algunos por legalizar, pero en algunas partes del mundo y sobre todo en Latinoamérica ya está establecido la voluntad anticipada también como la eutanasia. Entonces la muerte digna en sí no es la eutanasia, es el derecho que tenemos todas las personas a decidir sobre nuestro cuerpo, sí, sobre nuestra vida y cómo queremos terminar los últimos días. Bueno, porque desde niño nos enseñan a que mi cuerpo es mi cuerpo, tu cuerpo es tu cuerpo y cada quien debe decidir, ¿no? Es correcto, pero aquí es donde empezamos y ya con temas un poco más de debate y de polémica, ¿no? Porque como te decía hace rato, Aiza, el tema de la eutanasia está en el debate hoy en día porque se tienen que ver todas las voces, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista académico,
filosófico y religioso. Y aquí entramos en un tema de los países latinoamericanos, en tu programa que se ve en toda Latinoamérica. En el mundo Y entero. en el mundo, diría yo. Latinoamérica tenemos un concepto más religioso desde el punto de vista católico, porque pues, así tenemos la descendencia de nuestros antepasados, sobre todo españoles. Y ninguna religión del mundo debe decirte que está de acuerdo con la eutanasia. Ninguna religión dice que tienes tú la facilidad o la potestad de terminar con la vida de otra persona. Esto es un acto de sacralidad, pues Dios da la vida y solamente Dios la quita, ¿no? Entonces es un acto secular. ¿Cuál es la diferencia, en base a esto que está comentándonos, doctor, entre eutanasia y suicidio asistido? Es una buena pregunta porque muchas veces nos confundimos porque son temas hasta cierto punto legales. En México no está autorizada la eutanasia todavía, aunque se han hecho intentos en el legislativo de autorizarlas, todavía no. Entonces, tanto la eutanasia como el suicidio asistido en México son delitos que se pagan con cárcel y las penas para los médicos o las personas que lo hagan pueden ser desde 1 hasta 12 años. ¿Cuál es la diferencia en concreto relacionada a tu pregunta? Ya vimos que la eutanasia es en sí el acto deliberado de que un médico aplica un medicamento para terminar la vida de una persona. Y el suicidio asistido es cuando el médico le acerca, digamos, al paciente los elementos para que él propio se quite la vida. Por ejemplo, esa es una etapa agónica y el médico no quiere hacer o no puede, o no quiere, porque es delito, pero sí te puede decir, aquí están las ampolletas haz para lo que quieras y tú haz lo que quieras. Ese es el suicidio asistido. Algunos críticos de la eutanasia y del suicidio asistido creen que la eutanasia es una falsa piedad. ¿Usted qué opina? Es una posición respetable, pero no la comparto porque desde el punto de vista de la medicina humana o humanística, esto yo diría que es por el contrario. Cuando un paciente ve mermadas sus capacidades que tiene toda su vida, su dignidad, como hemos platicado. Y sufre por eso. Y sufre una enfermedad que ya irremediablemente desde el punto de vista médico no tiene ninguna situación para salvarse, entonces entra en una etapa de sufrimiento. Ese sufrimiento la va a acompañar al ser humano. Entonces, el terminar con la vida no es terminar con la vida en sí, sino terminar con ese sufrimiento que está teniendo la persona. Entonces, dejar a una persona con el sufrimiento, por el contrario, no es un acto compasivo desde el punto de vista médico ni bioético. El terminar con el sufrimiento sí lo es. Entonces, ese tema de la falsa piedad, yo creo que no es correcto. Eso más bien es un acto de compasión para terminar con el sufrimiento que tiene el paciente, no para terminar con la vida del paciente. Es que quienes sostienen que la eutanasia es una falsa piedad, lo que argumentan es que al final sí elimina el sufrimiento, pero también elimina a la persona deja de vivir. Sí, lo que pasa es que la persona tenemos un acto de dignidad que traemos desde que nacemos y con esa misma dignidad tendemos que morir. Y como te decía, cuando una persona ve vulnerada esa dignidad por una enfermedad que ya irremediablemente desde el punto de vista médico no tiene solución, carga con un sufrimiento. Y lo que buscamos al hacer un acto de eutanasia, de compasión, es terminar con el sufrimiento de la persona, no terminar con la vida misma de la persona. Es mejor decir qué bueno que ya dejó de morir sufrir. Y descansó, a decir simplemente que murió. Entonces esa narrativa cambia con el tema de la eutanasia. Doctor Lira, yo le propongo irnos a una breve pausa para seguir con este buen debate sobre la eutanasia. Así que atentos, ya regresamos. Estamos de vuelta en esta plática en Sanamente con el doctor Juan Manuel Lira. Yo les contaba que es un gran experto, es ortopedista, pero nos llega una pregunta que me parece muy interesante a la cuenta de @sanamentetls y quieren saber
¿Qué hace un médico ortopedista en estos temas de eutanasia? Sí, es una buena pregunta que va a darme pie para platicarte un poco acerca de lo que yo he sido, soy y pretendo ser. Sí, efectivamente, yo lideré durante los 3 primeros años del gobierno del presidente López Obrador en México la unidad de atención médica de la institución más grande de seguridad social en México, que es el IMSS. Instituto Mexicano de Seguridad Social. Y desafortunadamente o afortunadamente me tocó lidiar con la pandemia. Entonces ahí pues aprendimos muchos temas y uno de ellos es lidiar con la vida y con la muerte en ese momento. Y como bien dices, mi formación es, aparte de ser un cirujano en activo, porque sigo yo operando, mi formación de cirujano es ver accidentes, lidiar con la muerte pues prácticamente todos los días, pero aparte tengo también formación académica de administración de hospitales. Con razón. Y una de ellas la hice, mi maestría de administración y gestión hospitalaria la hice en España, en la Universidad de Alcalá. Y me recuerda mucho tu pregunta porque la misma directora de la Universidad de Alcalá me hizo una pregunta muy similar a Isa, la que tú me haces, porque me dijo después de que presenté... Es muy llamativo. Después de que presenté mi tesis, de la defendí, pues hay que defender las tesis, los que sí hacemos tesis. Eso me dijo, ¿qué hace un ortopeda? Porque son ortopedas en estos temas administrativos. Muchos de los compañeros médicos y la gente cree que el médico, cuando un paciente muere, es un fracaso para el médico. Yo diría que no. Al contrario, es una experiencia y tenemos que aprender a lidiar con la vida y la muerte. Y no debemos ver a la muerte como si fuera un fracaso de que no pudiste hacer nada. Pues al contrario, también los pacientes tienen el derecho, porque es un derecho, a morir con dignidad. Y si el médico te ayuda y el médico se sensibiliza hoy en día con esta medicina más humana, también el acto de morir y bien morir con dignidad, como hemos platicado, el médico le ayuda para que entonces no solamente vea que su función en este planeta Tierra es salvar vidas, sino también ayudar a los pacientes cuando no tienen otro remedio a bien morir. Cuando hay pérdida de autonomía, de identidad, cuando los adultos mayores tienen la sensación de que son una carga o personas que llevan muchos años enfermas, ¿esto debería respetarse, tomarse en cuenta a la hora de decidir sobre una eutanasia? Digo, ya que está en discusión en algunos países, incluyendo México, en los congresos, pues yo creo que puede abonar al debate. Yo vengo aquí a poner sobre la mesa el debate sobre los puntos a favor y en contra, y ya la población, a las personas van a decidir con información, porque es lo importante, informadas por lo que consideren más importante y decisivo para este tema tan polémico, ¿no? Sí, buenísimo, porque también es un tema tabú. Es un tema tabú que hay que ir rompiendo. Por eso aquí en Sanamente lo abrimos, para que, como usted bien dice, cada quien se arme de su propio criterio, como es todo en la vida. Así es. O como debe ser. Y es preferible que empecemos a tocar estos temas en esos programas como el tuyo, como en otros que me han invitado, pero también en la casa, en la familia. Es preferible que lo platiquemos con nuestros allegados en la sala o en el comedor, a que lo platiquemos en una sala de cuidados intensivos de un hospital, cuando ya desafortunadamente tenemos toda la carga encima del paciente que está en etapa terminal. Entonces empezamos a romper estos tabús, como bien dices, empezamos a abrir el debate y poner sobre de la mesa los puntos a favor y en contra. Yo creo que es lo más sano para ir avanzando en el pensamiento progresivo, sobre todo de este siglo XXI. Y también es lo más sano abordar el tema de la donación de órganos, porque ni siquiera en eso estamos tan avanzados. Digo, yo conozco, por ejemplo, que en Cuba ese sí es un tema muy avanzado. Pero aquí en México como que no hay mucha disposición a decidir con tiempo si quieres donar los órganos después de muerto o no. Y hay muchísima necesidad de órganos. Bueno, usted lo sabe, al ser director de una unidad administrativa en el INSS, sabe cuál es la lista de espera, cuán larga es, mejor dicho. Es una buena pregunta, porque en México ese es uno de los frenos que ha tenido esto por parte de la población, de la legislación sobre la eutanasia, porque la gente, de manera yo creo que hasta cierto punto irresponsable, menciona que si se autoriza la eutanasia en México es para que entonces le quiten los órganos a sus pacientes. Ya. Eso no es cierto. Nada que ver. Es un tema distinto. Nos llega una pregunta a la cuenta de @sanamentetls y quieren saber si aquí en México, en la práctica, en la realidad, de acuerdo a la experiencia administrativa que usted ha tenido, ¿realmente se puede hacer la voluntad anticipada? ¿O el tema de la burocracia hospitalaria o el desconocimiento del propio personal médico hacen que esto no ocurra como quiera el paciente? Sí, a veces los políticos, y lo digo con todo respeto, dificultan la parte práctica a la población. En el caso específico de la pregunta en México, para hacer una voluntad anticipada tienes que acudir con un personaje que es un notario público.
pero el trámite no es gratuito. El trámite cuesta y no cuesta barato. Te puedo decir que puede estar entre el rango de 50 a 70 mil pesos hacer este trámite de voluntad anticipada, y pues eso desincentiva a aquellos pacientes que quieren hacerlo. Debería de legislarse de una manera distinta, que en la voluntad anticipada fuera un esquema más fácil para el paciente y que fuera absorbido por el Estado, y que quizás en los hospitales, como se hace en otras partes del mundo, la voluntad anticipada se hiciera en un hospital y que no tuviera un costo, porque aquí en México es una traba burocrática que puede frenar toda esta situación. Eso está contemplado en la nueva propuesta que te digo está manejando el Congreso en México, y tienen que verse todas estas aristas, en particular el tema económico y de la burocracia para la voluntad anticipada. Bueno, en este tema poco se habla del impacto psicológico que tienen los médicos, en los enfermeros, en todo lo que es los profesionales de la salud, el hecho de ver a una persona en etapa terminal, verla sufriendo o con muerte cerebral desconectada, pues, o sea, que ya solo funcionan sus órganos y no poder hacer nada porque no está permitida la eutanasia. Por eso en México la educación en las escuelas debe de tener un capítulo especial de tanatología, que no lo tienen. No lo tienen. No lo tienen. Es importantísimo. Es importante. Y ya en la práctica, en los médicos que están en función, sobre todo en el sistema público, sí debería abogar el Estado para que tengamos capacitación de estos temas, para que también el personal de salud esté preparado para y pueda enfrentar sus miedos, sus inquietudes sobre este tema. También para dar buenas respuestas a los pacientes y a los familiares. Sí, entonces es un tema también que está pendiente, no solo y lo vimos en la pandemia. Por supuesto. De la COVID, lo vimos como los médicos de pronto no sabían cómo lidiar con esto, o el personal administrativo a la hora de dar a conocer las malas noticias. Y bueno, en esta región, nos preguntan en la cuenta de @sanamentetls, en esta región con sistemas de salud tan desiguales como es América Latina, existe el temor de que la eutanasia se convierta en una opción para los pobres. Es una buena pregunta, Isa, porque esto parecería, regresando un poco a tu pregunta que me hiciste de la falsa piedad, que hubiera un debate de, efectivamente, como el paciente, digamos, ya no es útil para el Estado, para la sociedad, entonces hay que terminar con su vida. No es así. Por supuesto que cualquier legislación sobre eutanasia debe ir acompañada de una buena legislación sobre los cuidados paliativos, debe ir a la par. La eutanasia debe ser el camino final una vez que se haya agotado los cuidados paliativos. A veces los cuidados paliativos, algunas personas que están en contra de esto, dicen que los cuidados paliativos son muy caros y que por lo tanto, como son muy caros, para el Estado le cuesta, es más económico, para los hospitales públicos, pues favorecer la eutanasia que favorecer los cuidados paliativos. Esto no debe ser así. Ninguna situación económica, social o política tiene que influir en esto para que digamos que la acción sea la eutanasia en favor o en contra de tener mejor unos cuidados paliativos. Es preferible que vayan a la par y, como te repito, ofrecerle al paciente primero los cuidados paliativos y no la eutanasia. Sería inadmisible en cualquier parte del mundo que la eutanasia fuera por una omisión del Estado de dar cuidados paliativos. Y bueno, finalmente, ¿dónde estamos parados? Si a usted le tocara establecer una hoja de ruta en este camino de la eutanasia, ¿cuál sería el siguiente paso? El primer paso es escuchar a todas las voces. Es importante, sobre todo en democracias como la de México, como en otros países, es importante escuchar a la población, escuchar a los médicos, escuchar a las personas que han vivido una situación extrema que los ha desgastado por un paciente en etapa terminal, que puede consumirles no solamente la parte física, emocional, sino también la parte económica. Entonces, si escuchamos todas las voces y sacamos una conclusión consensuada, yo creo que sería el paso siguiente. En México, pues estamos dando eso, pero sin embargo, sí son temas complicados porque se contaminan, digo yo, con muchas cosas. Por ejemplo, como decíamos, el tema político. No es que se contamine el tema religioso, pero también influye mucho en México el tema. Por supuesto, intercede. Pero yo creo que vamos en el camino correcto y lo más importante, verlo como un acto de compasión y como un acto de medicina humana, humanística, que en México estamos tratando de cambiar ese concepto. También hay que cambiar el concepto, yo siento, antes de dar el paso de la eutanasia, del tema de la donación de órganos. Hay que estar más abiertos a esto, porque podemos salvar vidas al donar los órganos. Si en alguna otra ocasión me permites estar contigo y tu auditorio, platicaremos sobre el tema del trasplante en México, cómo está. Buenísimo. Y lo podemos comparar cómo está en Latinoamérica, que también es un acto también de compasión. Conste, ya prometido aquí ante nuestra audiencia de hablar este tema. A mí se me hace súper importantísimo, doctor. Qué bueno que podemos hablar con usted abiertamente de esto. Muchas gracias. No, al contrario. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en Sanamente.
Y bueno, hoy en Sanamente hablamos de la eutanasia y nos dimos cuenta de que no se trata solo de un debate legal o médico, sino de un espejo en el que se refleja nuestro concepto de dignidad, lo dijo muy bien el doctor Juan Manuel Lira, de amor y de compasión, un término que usó mucho nuestro experto. Quizá la respuesta no sea absoluta, pero lo que sí podemos es aprender a acompañar mejor, a estar presentes y a humanizar cada decisión. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en un próximo episodio de Sanamente.